Curso formador de formadores. Módulo 6. Capítulo 2. La evaluación en el proceso didáctico. Los 10 principios de la evaluación. La evaluación adquiere cada día mayor relevancia en los procesos y acciones de enseñanza-aprendizaje, al constituir en sí misma un proceso o subsistema que afecta en todos los sentidos al que desarrolla hacia el logro de objetivos. No puede existir sistema de aprendizaje sin mecanismos de feedback o, lo que es lo mismo, sin evaluación continua. Por esta razón, cada día con más fuerza, los formadores de todos los niveles de enseñanza deben prepararse para ser evaluadores, aprendiendo y comprendiendo la importancia que el problema posee en el marco de cualquier acción formativa o educativa. La evaluación no es una nueva situación de aprendizaje. Una nueva concepción de la evaluación supone un cambio de mentalidad de la relación formador-alumno. Aceptar la evaluación es una nueva situación de aprendizaje. Esto supone que es necesario trascender los conceptos tradicionales y sobre todo cambiar de formas de actuación en las aulas, con alumnos adultos, relacionados con la formación profesional, ocupacional. El desafío se hace mucho más evidente y la solución del problema absolutamente imprescindible. Es necesario en primer lugar diferenciar claramente los conceptos de evaluación, examen, control, medición, calificación, etc. La evaluación continua los engloba a todos, siempre que los formadores y alumnos se definan, entiendan, deseen y se esfuercen en lograr un cambio de actitudes. Es muy fuerte el impacto que décadas de exámenes, oposiciones, controles, etc. han dejado en la sociedad como para que resulte fácil un cambio rápido y eficaz de la cultura evaluadora del sistema educativo. No obstante, la eficacia que nos pide el cambio tecnológico y laboral exige al mismo tiempo un radical cambio de actitudes y de métodos que logren que los controles de calidad de programas, contenidos, logros y procedimientos afecten a todos los componentes del sistema educativo. El alumno debe integrarse en todo el proceso, incluidos los controles, exámenes y pruebas, con el fin de participar plenamente de su propio aprendizaje. Es necesario por ello que distinga entre lo que es la evaluación como búsqueda de la información, como almacenamiento de la información, utilizando de lo almacenado, interpretación de los datos, nota, calificación, informes, recuperaciones y en fin lo que es la mejora o reorientación del proceso. Ejercicio. Conceptos previos. Define con tus propias palabras y pon algunos ejemplos concretos de los siguientes conceptos. Medición. Calificación. Evaluación. Se pueden relacionar entre sí. Explícalo con uno o varios ejemplos. En grupo. Confrontar vuestras respuestas y preguntar al formador. Recurso didáctico. Evaluación diagnóstico. La evaluación supone un cambio de mentalidad. Feedback. Búsqueda de información para realimentar el proceso. En nuestros esquemas mentales tradicionales, el término control tiene unas connotaciones excesivamente restringidas y rígidas. De hecho, en la mayoría de los casos, lo que el formador controla no es el aprendizaje del alumno, sino si cumple o no con algún tipo de requisito o aspecto externo. Asistencia y puntualidad, disciplina, estudio de la lección, etc. Sin embargo, el fundamento principal de que el formador desempeñe su función de controlar el proceso está en la necesidad de alimentar, feedback, constantemente dicho proceso, en función de las necesidades de aprendizaje del alumno, y con el fin de facilitarle su labor. La búsqueda de información se puede hacer de múltiples formas. En otro lugar, desde este texto, se afirmaba que todo sistema posee la cualidad de la equifinalidad. Lo podemos aplicar en este momento, afirmando que se puede evaluar de infinidad de maneras, y que al mismo tiempo no debemos fiarnos de una sola o de pocas apreciaciones o datos. Cuanto más datos e informes, mejor podremos considerar una situación y valorar los resultados. En nuestro propio historial hemos vivido la nefasta experiencia de jugarnos a una sola carta una asignatura, curso, carrera, profesión o vida laboral. Esto es una nueva acepción de la evaluación, puede ser absolutamente inadmisible. Los tests, las pruebas y los exámenes deben reportar datos que sirvan para diagnosticar con una finalidad muy clara que el alumno aprenda. Lo que permite el feedback. Enriquece la toma de decisiones del formador, ya que los resultados de cada acción se utilizan como base para la elaboración de los nuevos planes. Modifica las estrategias del formador en el aula, en la forma de transmitir la información, en la utilización de los elementos motivadores, en la estructura de la dinámica de clase. Hace posible la autoevaluación del alumno, que puede ser constantemente comparar sus avances con los objetivos que tiene que lograr. Incitar y motivar al alumno hacia un aprendizaje en el que se compromete directamente. ¿Cómo se recibe la información? Es responsabilidad del formador comprobar la marcha del proceso de aprendizaje de los alumnos, lo que puede realizar de varias formas. Directamente, a través de sus propias observaciones, actividades, preguntas, etc. Indirectamente, cuando el control lo ejercen los mismos alumnos por medio de sus actividades en grupos, coloquios, trabajos realizados, autoevaluación, etc. La evaluación coincide con el proceso de aprendizaje. En la enseñanza, como en todo proceso que implique toma de decisiones, son necesarias distintas fases. Fase de preparación.
En ella el formador elabora un plan de acción que permite lograr los objetivos de la mejor forma posible, al mismo tiempo que se perfilan, formulan y programan los objetivos. Es necesario establecer en un sistema de feedback sobre el mismo y relacionar los objetivos con todo el método o sistema a través del cual se va a evaluar su logro. Fase de operación o de elaboración. En ella los alumnos se realizan actividades preseleccionadas, orientadas por el formador. Durante todo el desarrollo en que los alumnos aprenden, el formador supervisa el aprendizaje, las actividades y dificultades que se aprecian y apoya el proceso en función de la información que va recibiendo por medio de observación directa, pruebas, ejercicios, comunicación con el alumno, etc. Fase de control. Esta fase se desarrolla al mismo tiempo que las anteriores, con el objetivo de comprobar que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden, en función de lo que se espera lograr. A la vista de los datos que se van obteniendo total o parcialmente, el plan puede ser estructurado. La fase de control es la más cercana a lo que estamos llamando evaluación. Sin embargo, no debemos olvidar lo que se entiende por control de calidad o lo que es lo mismo, seguimiento constante del desarrollo de aprendizaje durante todo el proceso. Un alumno debe saber en cualquier momento de su acción formativa cuáles son sus principales dificultades y logros, en qué lugar se encuentran sus carencias y qué se espera de ella, desde el lugar en que se encuentra hasta la finalización total del proceso. La evaluación es el control del proceso de aprendizaje. Controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje es comprobar en todo momento el nivel de logro de los objetivos propuestos y detectar constantemente los elementos externos o internos al alumno, que le ayudan o dificultan su esfuerzo con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje. No hay que esperar al término de cada etapa para comprobar los resultados. El formador día a día, en cada clase y en cada momento, va recibiendo la información necesaria para adecuar los métodos, los medios y las actividades a las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. No obstante, no vas a estar atento a la información de retorno. Cuando el formador programa un curso, la unidad didáctica o prepara una clase y establecidos ya los objetivos de aprendizaje, debe prever también un sistema de retroinformación en el que consten los distintos instrumentos que van a ser puestos en práctica con el fin de verificar constantemente el grado de consecución de dichos objetivos. Como se afirma más arriba, el control de calidad es el desarrollo integral del proceso. No hay momento, lugar o situación que no pase por ese control. La empresa ha entendido el control de calidad de manera infinitamente mejor que el sistema educativo, la evaluación continua. Una cadena de montaje de automóviles no deja al azar ni un solo paso o pieza. La revisión, no solamente de los trabajos, los materiales o el rendimiento es constante, sino que se evalúa y controla el mismo sistema de control, con el fin de generar alternativas en cada momento para que la cadena no se pare, el producto sea inmejorable y el futuro no exijan fisuras en ninguna de las piezas. Estamos hablando de automóviles. Cuando nuestros puntos de referencia son las personas, todavía debemos ser más cuidadosos. Una deficiente administración de un mensaje, medio o recurso puede desmotivar por una vida a un alumno. Una mala programación, preparación de la clase o transmisión de un dato, información o mensaje puede equivaler a un deterioro, en el futuro, de la posibilidad de acceder a otros conocimientos, carreras, profesiones o empleos. La evaluación debe modificar las estructuras. Para ello, el formador debe adquirir ciertas habilidades. Habilidades y comportamientos del profesor. El formador debe poseer una serie de habilidades y comportamientos que le permitan ejercer su función de controlar el aprendizaje. Capacidad para provocar en todo momento retroinformación del proceso. Sensibilidad para recoger en cada situación toda la información posible. La sensibilidad, al igual que toda habilidad humana, puede ser adquirida. Cuanto más recopilamos información, más facilidad tenemos para encontrarla. No hay mejor forma de ver las cosas como tener motivación, experiencias y hábitos adquiridos para verlas. Habilidad para analizar las consecuencias de dicha información. Otro aspecto de la sensibilidad es el análisis de situaciones. Pocos elementos existen en el aula que recaben la atención del formador más que un mal comportamiento. Llegar tarde, cuchicheos, falta de atención, inconvenientes contestaciones, preguntas capciosas. Lo dificultoso y escaso es encontrar en las aulas es que el formador ponga su esfuerzo interpretativo en analizar las situaciones positivas. Buena disposición a aprender, motivación, respeto entre los compañeros, relaciones interpersonales, capacidades ya aprendidas, etc. Creatividad para orientar el proceso de acuerdo con las necesidades. En cada momento el formador tomará la decisión, muchas veces improvisada, que obtenga los resultados apetecidos. Recursos suficientes para utilizar la información recibida en el mejoramiento de las actividades, reajustando los planes, métodos y medios en el momento de la clase, si es necesario. La evaluación es búsqueda constante de información. Los instrumentos que utiliza el formador para recibir la información. La comunicación didáctica. La interacción formador-alumno es la forma óptima para comprobar los logros de aprendizaje, ya que es causa de nuevas relaciones a través de las que se pueden transmitir ideas y sentimientos de una persona a otra, y que conducen a un cambio de comportamiento de los comunicantes. El formador conoce la respuesta del alumno a la información transmitida a través de sus conductas, expresiones, gestos, palabras.
Si dichas expresiones demuestran que el mensaje no ha sido interpretado, será necesario repetir, retroceder, modificar la información. De este modo se reduce el proceso de feedback, es decir, la regulación del proceso de comunicación, adecuándose los mensajes del formador en función de las respuestas obtenidas por el alumno. El diálogo didáctico, que requiere una actitud constante de observación y escucha, un convencimiento de que todos los puntos de vista pueden ser enjuiciados, una disposición para rectificar, reformar y organizar la labor en función del mejor aprendizaje del alumno. La pregunta individual. Si lo que se pretende es recibir información sobre los conocimientos, atención, comprensión u opiniones del alumno concreto, es más conveniente la relación personal con el alumno mediante la conversación individual o la pregunta concreta o directa al mismo. Al grupo. Cuando se quiere saber lo que el grupo conoce, opina o cómo actúa. Preguntas que se hacen con toda clase para que contesten solamente aquellos que tienen los conocimientos, opinión acerca del tema o dudas sobre la información. Preguntas para contestar en grupo a través de técnicas como brainstorming, Phillips 66, cuchicheo, etc., con el fin de pulsar en breves momentos la situación de un grupo respecto a conocimientos, opiniones, metodología, intereses, etc. Preguntas que se hacen con el fin de iniciar un diálogo en que se intervendrá toda la clase, con el fin de recibir información sobre interacción de grupos, estrategias individuales, conocimientos, etc. Observación. Sistemática. Cuando el formador se plantea organizadamente la observación de determinados aspectos que pueden tener importancia en el aprendizaje y que deben ser seguidos sistemáticamente con el fin de apreciar lo más objetivamente posible el avance o retroceso del alumno. Asistemática. La atención constante a los diversos elementos, comportamientos y actitudes que pueden intervenir positiva o negativamente en un momento dado del desarrollo de la clase o en el mismo aprendizaje del alumno. Pruebas y ejercicios. Para identificar claramente los puntos que no han sido suficientemente entendidos por los alumnos o para medir conocimientos, comprensión, aplicación de principios, análisis, etc. Pruebas de respuesta libre. Para comprobar el grado de consecución de cualquier tipo de objetivos, que son imprescindibles si se quiere medir la originalidad, estilo de creatividad, etc. En la formación profesional ocupacional, las pruebas de respuesta libre pueden ser desde preguntas realizadas al alumno hasta trabajos y proyectos realizados, individualmente o en grupo, dada la gran cantidad de posibilidades, materias y aspectos que se integran en ella. Pruebas objetivas. Son más difíciles de realizar sobre todo si lo que se quiere es controlar el logro de objetivos en una sesión de clase, pero que tiene, por otra parte, la ventaja de que el alumno puede autoevaluar con mayor objetividad en un momento dado su nivel de conocimientos o de comprensión. Trabajos de alumnos. Un trabajo realizado por los alumnos, individualmente o por grupos, es el punto de partida de una gran cantidad de información sobre el logro de los objetivos planteados, sobre el logro de los otros objetivos no programados, sobre una gran gama de aspectos que pueden incidir en el aprendizaje del alumno y en todo proceso. Evaluado solamente por el formador, a través de criterios personales o establecidos en baremo, se puede apreciar el grado de consecución de uno o varios objetivos. Evaluado por el formador y el alumno en diálogo. En las aulas de formación profesional ocupacional, en las que la mayoría de los alumnos pueden ser profesionales o por menos adultos con necesidades imperiosas de formación, la evaluación es conveniente realizarla en diálogo formativo con el alumno, ya sea en acciones por grupo o por medio de debates generalizados. Sobre las dudas y lagunas que han podido quedar en el proceso de aprendizaje, sobre el sistema seguido por el alumno en la elaboración del trabajo, extendiendo el campo de aplicación de la retroinformación, convirtiendo la evaluación del trabajo en una nueva situación de aprendizaje, evaluado por todo el grupo, sobre los conocimientos y opiniones de los demás alumnos sobre el tema, sobre las relaciones de los alumnos entre sí, sobre el nivel de profundización del que ha presentado el trabajo al tener que defenderlo públicamente. Dicha información permite un feedback que se extiende a todo grupo por alumnos. La evaluación es constante práctica y no debe confundirse con la calificación. Mitificación de la objetividad. Las notas parecen estar revistas de mayor objetividad. Sin embargo, las calificaciones pueden ser tan subjetivas como la apreciación cualitativa de los resultados. La enseñanza tradicional adjudica el formador la autoridad para determinar el éxito o fracaso de sus alumnos. Si bien es bastante cuestionable dicha autoridad, es evidente que su objetividad está imbuida a características personales. Es consecuencia, la nota carece de idoneidad para una operación tan simple como es la calificación. Las cifras adquieren diferente grado de significación en diferentes contextos. El sistema numérico de una operación tan simple como es la calificación. Las cifras adquieren diferente grado de significación en diferentes contextos. El sistema numérico de calificaciones externamente tan técnico y aséptico es distinto en cada formador y también en la valoración de los alumnos. El criterio tradicionalmente empleado, que consiste en comparar a los alumnos entre sí, carece de todo fundamento. El alumno será calificado sobre la base de su actuación frente a un estándar predeterminado y no con relación a sus pares. La evaluación permanente.
Si el aprendizaje se enfoca en función de una actitud dialogal y por ende cooperativa entre los formadores y alumnos, ya sea en el planteamiento como en la ejecución de las experiencias de aprendizaje, se impone una evaluación permanente. Una estrategia metodológica efectiva requiere dos tipos de evaluación: una constante evaluación formativa que proporciona la información necesaria para individualizar la instrucción y detectar las deficiencias de aprendizaje; una evaluación sumativa que proporciona información acerca de cómo han cambiado los alumnos con respecto a los propósitos del curso. La práctica docente, en conmitancia con los sistemas de promoción, utiliza en general instrumentos o modalidades de evaluación sumativa, turnos de exámenes, pruebas de comprobación final, etc. El propósito primario de la evaluación sumativa es calificar a los alumnos de acuerdo con su rendimiento, teniendo en cuenta los objetivos propuestos. Evaluación como congruencia, objetivos-resultados. De allí que su sentido real sea final. Este replanteamiento de las concepciones de evaluación trae aparejado una modificación de las políticas y prácticas de las calificaciones escolares tendentes a diseñar y emplear procedimientos de evaluación formativa como medida de control de calidad del progreso en el aprendizaje. El problema no consiste en separar a los alumnos, sino asegurarse de que todo en efecto aprende a lograr niveles esperados. La evaluación debe facilitar la toma de decisiones. La evaluación como actividad final reviste el carácter de fallo fiscal en sí misma. Carece de valor orientador y motivador. El alumno no modificará su aprendizaje ante un plazo ni ante un debe ser más aplicado. Por el contrario, el conocimiento gradual y acumulativo de los alumnos es un recurso de sondeo de la situación que provee información para emitir juicios y adoptar medidas de acción en situaciones en las que hay que tomar decisiones. Una decisión es una elección entre alternativas y una situación de toma de decisiones entre un conjunto de alternativas. Los formadores vivimos a diario la necesidad de seleccionar entre posibles alternativas, ya sea objetivo, actividad de aprendizaje, recurso de evaluación, etc. La evaluación formativa ofrece indicadores para la toma de decisiones en la educación, una oportunidad de decisión del grupo y o formador, ya sea para volver a revisar lo planeado o reajustar los procedimientos de enseñanza, podrá dar elementos correctivos útiles. Es obvio que no pueden esperarse los resultados de los exámenes finales para redefinir los objetivos. La evaluación es comunicación. La evaluación como feedback. Concebir la evaluación como proceso y admitir el valor de la evaluación formativa y sumativa. Involucra la intrínseca necesidad de identificar la educación con el proceso de comunicación, cuya característica esencial es la reversibilidad, retroalimentación o feedback. El acto de comunicación exige un constante cordón de transmisión viva que supone la ruptura de la dicotomía alumno-formador. La evaluación como diagnóstico-tratamiento. La función explorativa de la evaluación permite determinar las necesidades de los alumnos y las demandas de objetivos. La función de diagnóstico de la evaluación permite obtener información acerca de la estimación de necesidades, la selección y organización de experiencia, la elección de material didáctico, etc. En síntesis, poder controlar la marcha del proceso. La función del pronóstico permite interpretar los logros y presentar alternativas de acción. La evaluación como información para la toma de decisiones. En educación se toman decisiones de distinta naturaleza que emanan de diferentes fuentes: autoridades políticas, autoridades administrativas, autoridades docentes, profesores, ayudantes, formadores y los alumnos organizados, organizaciones estudiantiles, asambleas, etc. La evaluación al servicio de la toma de decisiones asume un rol natural, dándose en diferentes niveles según lo que se pretenda lograr. La evaluación es metodología de trabajo. La evaluación es un proceso. De las funciones de la evaluación y las características antes mencionadas se desprende que ésta constituye un proceso integral que abarca el progreso académico del alumno, información, conocimientos, interpretación, etc., y sus actitudes, intereses, hábitos de trabajo, etc.